Comunicación en México. Continuamos con este bloque recordándoles que estamos recibiendo sus preguntas y comentarios en la página de proyección del coloquio. A continuación nos va a hablar Ana Marta Marini con el tema Racismo en los medios de comunicación mexicanos, un análisis crítico del discurso. Ana Marta, ¿me escuchas? Sí. Bienvenida. Para hablar un poco acerca de ella, les comento que actualmente es doctoranda, contratada e investigador en formación por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de España. Su proyecto de tesis, realizado en codirección con la Universidad Nacional Autónoma de México, se centra en las representaciones culturales en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos y el discurso relacionado con el muro fronterizo. Especializándose en estudios sobre México contemporáneo, obtuvo títulos de grado y posgrado, con asesoría del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en Ciencias de la Mediación Lingüística y Estudios Interculturales por la Universidad de Milano, además del título de máster de segundo nivel en Public History, Universidad de Moderna y Reggio Emilia. Sus principales temas de investigación son el análisis crítico del discurso público relacionado con la violencia, enfocando en particular temas relacionados con la representación estatal y la discriminación, la representación discursiva y cultural de la frontera México-Estados Unidos y el patrimonio cultural de la población mexicoamericana, y la reconstrucción identitaria y representación de la otredad a través del cine y cómics. Ahora bien, México se caracteriza por una larga historia de prácticas y discursos racistas, radicados en la época colonial y perpetuados por las instituciones estatales y federales, así como por los medios de comunicación. No obstante, el tema del racismo sigue siendo poco profundizado por la academia. La accesibilidad a redes sociales y espacios de opinión virtuales han permitido a usuarios desarrollar debates sobre asuntos relacionados con la discriminación étnica y las prácticas racistas, aunque raramente se ha analizado críticamente el discurso racista empleado por los medios de comunicación de manera sistemática. La presente ponencia enfoca el tema desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, introduciendo las herramientas multidisciplinarias a través de las cuales se analiza la función, estructura e implicaciones de estos discursos dentro del contexto específico. Se evidenciarán algunos de los paradigmas racistas y estrategias discursivas empleados por los medios de comunicación en la construcción de sujetos, dinámicas y eventos relacionados con cuestiones étnicas y pigmentocráticas. Así que sin más le doy la palabra a Ana. Adelante. Gracias. Voy a compartir mi presentación. Sí. A ver, ¿se ve? Sí, ya está. Perfecto. A ver si puedo... Nada, no consigo hacerla más grande, pero bueno. Bastante bien. Yo creo que hablando de discurso racista hay que hacer una premisa siempre. Como otros tipos de discriminación práctica y discursiva, el racismo es un tema que generalmente suscita una reacción defensiva en la audiencia, en el momento en que se siente de alguna manera acusada directamente. Como académicos, yo creo es necesario entender eso y entender que no es cuestión de racismo individual, sino de un conjunto de prácticas, discursos que están enraizados y al mismo tiempo influencian nuestras sociedades. Es fundamental también hablar de ello y hacerlo deconstruyéndolo, yo creo, más que cancelándolo como se dice ahora. A ver, yo trabajo críticamente sobre el discurso nacionalista postrevolucionario y los productos culturales que han canalizado ese discurso, especialmente lo que corresponde a la época de oro del cine mexicano y a la construcción de la identidad nacional. Personalmente me entretiene rever películas de Pedro Infante, pero el hecho de que me entretenga verlas no significa que como académica pierda yo el espíritu crítico o que como espectadora justifique yo ciertas representaciones. Así que sin pecar de hipercorrección política, pero sí con una apropiada postura crítica, vamos a ver un poco cómo se puede acercarse al tema a través de las herramientas propias del análisis crítico del discurso. Para empezar, brevemente, ¿hacia quiénes se dirige en México un discurso racista?
¿Quiénes son los objetos de ese discurso? ¿Hacia quiénes se ejercen prácticas pigmentocráticas? ¿En quiénes se reflejan estas prácticas? Es necesario subrayar que la categorización de indígena y en general la categorización étnica es muy controvertida e intrínsecamente discriminatoria. La definición puede ser muy borrosa de por sí y vinculada a la autodefinición identitaria del individuo y su sentido de pertenencia a una comunidad. Demográficamente, a menudo se consideran indígenas las personas que hablan una lengua indígena, por ejemplo. Sin embargo, esto no considera el problema de la asimilación lingüística y cultural, más o menos forzosas. Quizás un ejemplo más evidente de este mecanismo y algo más lejano es lo de los latinos de Estados Unidos. A veces enteras familias tienen lazos muy fuertes con su comunidad, sus valores, creencias, costumbres, pero no hablan o casi no hablan español o el idioma indígena de sus antepasados por razones incluso prácticas. Al fin y al cabo, necesitas hablar inglés para obtener acceso a instituciones, servicios, trabajos, pero no necesariamente eres menos latino por eso. Como veremos más adelante, hay una violencia tanto estructural como cultural y directa, intrínseca a la imposición de una educación monolingüe y a la que un sujeto puede perder el uso de la lengua, de su lengua madre, no porque quiera, sino porque esa es la manera de sobrevivir. Pero el racismo no se dirige exclusivamente hacia individuos específicamente indígenas. La pigmentocracia que caracteriza a la sociedad mexicana y sus estructuras evidentemente se respalda en un vínculo indisoluble entre etnia y clase, que deriva de construcciones discursivas históricas. Lo moreno es pobre, incivilizado, poco inteligente, feo. Lo blanco, por contra, identifica élites bien civilizadas, bonitas y aspiracionales, lo que todos y todas supuestamente queremos como ideal de vida y de aspecto. ¿Qué es el discurso y qué tiene que ver con el racismo? En su análisis crítico se consideran discurso tanto tipologías específicas de discurso como clases de discurso, colecciones de textos verbales y no verbales, incluso multimediales, que comunican un mensaje articulado. El discurso está necesariamente enraizado en su contexto, conectado a estructuras sociales y relaciones de poder existentes y permite construir y mantener las desigualdades, las asimetrías de poder que se dan en este contexto. Es decir, estos textos que en su conjunto constituyen el discurso racista reproducen y al mismo tiempo legitiman prácticas discriminatorias. Tales discursos evidentemente influencian las representaciones mentales que sus receptores más o menos conscientemente forman sobre un tema o un objeto discursivo y que de ahí forman sus opiniones sobre un dato tema. Evidentemente, el papel del contexto es fundamental para entender cómo funciona un discurso o un texto en la sociedad en que se da. Creo que en el caso de México, la peculiaridad del contexto se puede trazar con ejemplos bastante simples y claros, o sea, cosas de todos los días. A ver, una persona pasa por un tianguis y el vendedor se le dirige gritándole, pásele güera, a ver qué se le ofrece. De entrada, güero es una palabra que pertenece al léxico de la variante mexicana del español. Literalmente, güero sería el que tiene pelo rubio, por extensión de tez blanca. Nuestra posible compradora, sin embargo, es morena, así que necesito saber que en México la palabra se usa como apelativo para referirse a un cliente. Hay un pasito más, sin embargo. ¿De dónde deriva eso? Quizás el hecho de que se considera que en tiempos coloniales, pero tampoco tan lejos, el que se puede permitir de comprar pertenece a élites, cuyos miembros generalmente exhiben fenotipo más europeo, por así decir, y tez más clara. Y mientras que el vendedor, especialmente en contexto de mercado, pertenece generalmente a clases bajas y por ende probablemente tiene fenotipo más moreno o incluso visiblemente indígena. ¿Refleja una práctica racista este pedacito de discurso? Claro que sí. Y cada vez que se usa tanto conscientemente como no, evidentemente perpetúa tanto la práctica como el discurso racista en el que se inscribe. Hay varios niveles de interpretación de un texto y como podemos ver, hay lo que se dice literalmente.
o sea, un análisis que puede ser sintáctico y lexical del texto. Hay lo que se puede interpretar al margen del contexto, o sea, cuál es el significado que corresponde a esas frases que componen el texto. Y hay las implicaciones o implicaturas técnicamente en un dado contexto histórico, social, cultural, político, etc. Hay otro ejemplo aquí. Las paremias, refranes y dichos representan una fuente de material sobre la creatividad discriminatoria muy interesante. Carne buena y barata la de la gata, literalmente la carne del gato, animal felino de sexo femenino, es buena y barata. El primer nivel de interpretación es que la gata es una mujer, claro, y se trata de su carne en sentido sexual. Y hasta este nivel de significado posiblemente cualquiera llegaría y ya tendría implicatura sexista de toda manera. Pero ¿cuál es el real significado de esta paremia en México? A ver el contexto. Se trata de una frase que se refiere a los varones de la casa teniendo relaciones sexuales, generalmente abusivas, con las domésticas, que históricamente son mujeres indígenas, que a menudo sacrifican su vida y familia para sus patrones y que no se van a quejar de esta práctica en cuanto a sujetos subordinados. La implicatura más evidente es la metáfora animal. Las criadas se ven como un animal con el cual sus patrones tienen una relación de amos y por ende están legitimados a hacer todo lo que quieren. Por lo tanto, ni se consideran realmente humanas, sino que hay un vaciamiento de su subjetividad. Empezamos a ver así cómo se construye el discurso racista a través de unas estrategias recurrentes que se encuentran en los medios y en general. O sea, cómo se construye esta pigmentocracia mediatizada a través de productos culturales, pero también publicidad, comunicación institucional, la manera en que se presenta noticia, etcétera. Hay varias estrategias y no entraré en detalles técnicos, pues simplemente quiero mostrar cómo se articula un discurso vinculado con prácticas discriminatorias. Voy a empezar por una estrategia sobre la que he trabajado bastante y que quizás es menos evidente, para luego examinar rápidamente unas que seguramente conocen muy bien. A veces la construcción de un discurso discriminatorio puede ser muy sutil e implícita. ¿Qué pasa en los medios que deberían ser neutrales en este sentido? O sea, comunicación institucional, noticieros, en general medios de comunicación que se suponen ser informativos. Evidentemente, en este caso hay un problema de acceso también. Se pueden reproducir ciertos tipos de discurso de manera eficaz también porque hay una asimetría en el acceso a medios de comunicación, que sectores de la sociedad tienen un acceso preferencial y por ende un control al menos parcial sobre los textos que se emiten. En el discurso de los medios se puede observar una estrategia de invisibilización de ciertas víctimas que se da aplicando una deliberada omisión de detalles y que respalda de hecho el discurso institucional sobre estos temas. En ambas circunstancias, el limitado acceso a medios nacionales por parte de comunidades indígenas ayuda mucho a que se pueda borrar una parte de la historia. Debo decir que por lo menos esta ha sido una impresión en los años más recientes. En las plataformas de prensa nacionales se ha ido de alguna manera deshumanizando a cualquiera. Y en particular ciudadanos pertenecientes a clases sociales de medio baja para abajo. El incremento de la ubicuidad de la violencia ha representado un factor relevante en eso, que hizo más fácil aplicar la estrategia de invisibilización. Hay evidentemente una saturación de noticias sobre violencia y actos violentos que hace que las noticias de este tipo relacionadas con comunidades indígenas se pierdan en ese mar. Por ejemplo, los defensores ambientales que siguen siendo asesinados regularmente, a menudo pertenecen a comunidades indígenas. No se da mucho espacio a la noticia, cuando desaparecen o son asesinados, reduciéndolo a un acto de violencia cualquiera, lo que es un asesinado político realmente, y directamente relacionado con la represión de grupos específicos. Trabajo en particular yo sobre discursos relacionados con la represión estatal, así que vamos a ver unos ejemplos en ese sentido. Las prácticas de represión que se dirigen, hay que subrayar esto, que se dirigen hacia grupos específicos con el objetivo o el intento de aniquilarlos, forman parte de lo que se define como terrorismo de Estado. Eso dicho, como todos y todas ya sabrán, cierto tipo de represión violenta por parte del Estado mexicano se ha dirigido en particular hacia grupos políticos que corresponden al mismo tiempo a grupos sociales y étnicos
definidos. Es decir, que se trata de una violencia interseccional y en ese tipo de grupo, y que interseca también el elemento pigmentocrático. Piensen en el Partido de los Pobres y grupos así más o más guerrilleros, en las repetidas masacres conectadas con la represión de movimientos neozapatistas. Piensen en los desaparecidos de Ayotzinapa en su origen. Se trata de una escuela normal rural de veras, y si nunca lo han hecho, no conocen el contexto, les recomiendo buscar sus videos en YouTube. Y la zona del municipio de Isla de Guerrero tampoco está poblada por mucho huaxicano, ¿verdad? Más bien por nahuas, por ejemplo. Piensen en el caso de los enfrentamientos de Nochistlán en 2016, en que el Estado reprimió violentamente una protesta del movimiento magistral en contra de la reforma educativa de 2013 y de su implementación. Nochistlán está en la Mixteca de Oaxaca. Y parte de las protestas de maestros en esa zona derivaba de la imposición de planes de estudio excluyentes, de objetivos de calidad y prueba exclusivamente en español y no adaptables a realidades indígenas de la región, sino basados en directivas de la OECD. En este caso, la estrategia discursiva tanto de las instituciones como de los medios fue la obliteración sistemática de los motivos reales de la protesta y una invisibilización de las víctimas del ataque armado. Pues claramente habría resultado controvertido decir públicamente, abiertamente, que los pobladores atacados eran indígenas. Generalmente, cuando una persona de origen indígena es involucrada de alguna manera en un acto criminoso, si se especifica su origen. Así que, ¿por qué de repente, cuando el Estado ejerce violencia en pobladores mixtecos no armados, ya no importa su etnicidad? Así como pasó con los hechos de Iguala, no fueron los medios los que insistieron en dar literalmente un rostro a los desaparecidos, sino que fueron sus familiares. Esta obliteración se da parcialmente por razones estratégicas, porque existen organismos incluso nacionales que monitorean, denuncian el abuso en contra de comunidades indígenas. Se trata, yo creo, en la mayoría de las ocurrencias de una estrategia discursiva vinculada con la construcción misma del encubrimiento. Y se da sistemáticamente. Piensen en Atenco, lo que pasó y cómo los medios cubrieron los enfrentamientos. Piensen en todos esos casos en que desaparecen activistas que trabajan en comunidades indígenas. Ahora pasando a otro tipo de construcciones del indígena en el discurso público, un poco más ligera quizás, a ver, ¿cuáles son algunos de los temas discursivos fundamentales que contribuyen a crear una representación racista o pigmentocrática? Hay una exotización del indígena, o sea, un mecanismo que toma distintas facetas, idealizando ciertos rasgos de la cultura que la cultura dominante quiere ver o proyectar a los pueblos indígenas en general. Esto pasa, por ejemplo, cuando perpetuamos una imagen del indígena como de una persona buena a punto de ingenua. La estoy infantilizando y me estoy poniendo en relación a ella como el adulto de la situación, al cual el progreso y el conocimiento le han hecho menos ingenuamente bueno. Se trata de un tipo de exotismo que infantiliza a los sistemas de valores mismos que tiene una comunidad distinta de la propia. Hay también representaciones folclorizadas, lo que se conecta también a veces con la mercantilización de lo indígena, que opera un vaciamiento de los significados culturales de la comunidad, explotándolos por sus calidades más bien estéticas. Piensen en algunos usos que se han hecho de los trajes tradicionales, además de marcas de ropa. Piensen en Sanborns, que seguramente conocen y que nos lleva a otro topos, la subordinación. ¿Cómo es que las meseras se visten de traje pseudo folclórico? La India María es un caso muy conocido que se entrelaza con este tema y se considera como una parodia inofensiva, por reír, decimos. Y en redes sociales, en ciertos casos, en medios de comunicación también, en su momento se trazaron paralelismos entre su personaje cómico y la protagonista de la película Roma, de Alfonso Cuarón. Voy a decir algo quizás impopular, pero muy personalmente vi Roma como una nostálgica representación de la chacha indígena de Cuarón mismo, que apenas se jubiló de trabajar para su familia, a los, no sé, 70 y tantos. Más que una narrativa que efectivamente descoloniza la idea de que es legítimo y normal tener chacha indígena.
Una vez más, se construye indirectamente su persona discursiva como el indio bueno, pero sin facultades suficientes para salir de su situación por su cuenta. El personaje de la India María nos lleva a otro topos, la supuesta falta de civilización, que es lo que a menudo justifica la posición inferior y de subordinación que se proyecta o espera de un individuo de origen indígena o simplemente de aspecto más moreno. El indio siempre es menos inteligente, menos capaz de controlar sus instintos, menos educado. Pensamos en este caso en series, pese a que Netflix US tenga unos textos de hecho interesantes sobre México-americanos. Si echamos un vistazo a las series producidas por Netflix México, por su mayoría seguimos cayendo en las mismas prácticas pigmentocráticas. La Casa de las Flores me entretuvo mucho y sí juega con algunos estereotipos subvirtiéndolos. Sin embargo, ¿cuál es la variedad fenotípica de reparto? La doméstica no es abiertamente indígena, pero sigue siendo caracterizada como algo torpe, chismosa, no muy inteligente, pero con esa sabiduría de pueblo, que es un tropo muy común que se reconecta a esa infantilización de lo moreno como rostro de los sectores sociales económicamente desfavorecidos, cuyos miembros, por su mayoría, también pertenecen a grupos subordinados en la escala pigmentocrática. El personaje que se ve algo más moreno y que aparece más como una viñeta casi, sin embargo, es el Cacas, que una vez más se reconecta a ese ideal de lo moreno como no muy inteligente, pero leal, como si fuera mascota, ¿verdad? Pues la relación que se establece entre él y la familia de la Mora es de amo y servidor. Y en la variante criminal, pues claramente la lealtad no implica que esta persona no tenga rasgos turbios, a no fiar del todo, conectados con sus instintos incivilizados. Entre otros temas relevantes hay evidentemente el discurso racista relacionado con la inmigración centroamericana, que sin embargo requeriría otra presentación de por sí. Y para cerrar, me topé recientemente con esta noticia, que me recordó lo que pasó durante la campaña de precandidatura federal en 2018, en la cual buscó postularse una política indígena, María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy. Su precandidatura fue, yo creo que muy evidentemente, simbólica desde el principio, con un mensaje político muy fuerte y interesante, o sea, proponiendo la posibilidad de que un ciudadano indígena participara de manera democrática, igualitaria y a la par con los demás candidatos. Sin embargo, el entonces candidato López Obrador arremitió públicamente en contra de ella, de las redes libertarias indígenas y de los zapatistas que la apoyaban, aunque ella era candidata independiente. Lo hizo incluso a través de Twitter y fue bastante ofensivo. Este tipo de discurso, sin embargo, es ejemplificativo de cómo se habla de los indígenas en la política mexicana. Raramente se les reconoce una subjetividad política a la par, sino que a menudo se les trata como si fueran una pandilla de nenes que están echando berrinche inútil. Una vez más, infantilización, vaciamiento de subjetividad, deshumanización y subordinación. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu fabulosa intervención, Ana. Pasamos a la parte de preguntas, que hasta ahorita tenemos un comentario que nos hace Bernardo Ramírez. Nos dice que Roma quizá logró el objetivo de visibilizar la gran importancia del trabajo doméstico, pero parecería que a la vez reafirma el estereotipo de que las trabajadoras del hogar son indígenas, ya por hecho. Pues sí, absolutamente. O sea, no sé, yo creo que en este caso haría una premisa. Yo claramente vi la película no como mexicana de origen. Así que para mí tener una sirvienta, así que te vive en casa, es algo muy raro de por sí. O sea, algo a que yo no estoy acostumbrada. Así que lo que yo le vi fue esta nostalgia para su infancia, para lo que sea, incluso este amor por su ah, chacha indígena, pero lo veo como no suficientemente crítico de alguna manera y que en su representación de esta persona
sigue en algunos momentos recayendo en esta visión de que esta mujer es buena, de que esta mujer lo hace todo para su familia, que no es su familia, lo hace todo para sus patrones y al final, pero cuando tiene un problema, necesita la ayuda de su señora. O sea, no sé, yo lo veo un poco así, pero me doy cuenta de que puede ser una opinión un poco controvertida y popular. Pues como dices que cuando necesita ayuda recurre a sus amos, ¿no? Exactamente. Planteas de estar domesticado, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias. No sé si aquí en el Zoom las personas que nos acompañan tienen alguna pregunta o comentario que le quieran hacer a Ana. Sí, yo quisiera como que continuar un poco con la pregunta, comentario anterior de que hace Bernardo. Hola Ana, por cierto, Hola. qué gusto tenerte aquí. Excelente exposición, estoy de acuerdo con Ana Lilia. Sí, sobre la película Roma, de hecho en el bloque anterior, como que también estuvimos hablando de lo mismo, porque es bastante, digamos, de lo mismo en el sentido que estuvimos abordando el mismo ejemplo, ¿no? Ujú. Porque hay algo peculiar ahí. Por un lado, tenemos efectivamente esa representación, digamos, no sé, clásica, discriminatoria, racista, ¿no? Que, un personaje indígena, entonces trabajo doméstico y, digamos, en algún sentido, así no hay como mucha diferencia de las representaciones, no sé, de la India María o es telenovelas de cuando migra una mujer, entonces desde no sé, regiones rurales, desde el campo hacia la ciudad, se instala en el trabajo doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después, ¿qué es lo que provocó esta película, verdad? Por un lado, todo ese reconocimiento internacional Ujú. y ya la actriz protagonista, entonces recibió muchísima atención. Entonces, por fin, bueno, no por fin, sino de nuevo México está sonando en todo el mundo, que el Oscar, que la película, que la portada del Vogue, etcétera. Y en México, otro tsunami de entonces comentarios racistas, Ujú. ¿no? Toda la pugna y el rechazo, mezclado con celos, ¿no? Cuando los comentarios fueron emitidos por, no sé, actores, actrices, otros Ujú. actores y actrices mexicanas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tú opinas sobre ese momento peculiar? Porque no fue una cosa cualquiera, digamos, sí pudo detonar algo que antes, aunque la representación era la de siempre, digamos, ¿no? Pero detonó algo que antes no se había detonado. No sé si me explico. Sí, Gracias. yo personalmente esto del éxito de Roma lo vi un poco, mi impresión fue que fue una película más bien hecha para el extranjero. O sea que el espectador extranjero puede notar que puede haber una crítica social, lo que sea, y simplemente el hecho de ver esta relación entre la sirvienta y su ama, ya te da una impresión de, ojo, aquí hay un problema, ¿no? Mientras que viendo los comentarios que surgieron en México, como tú dices, que de repente se habló muchísimo del tema y se habló de manera racista del tema. Y yo creo que de alguna manera fue precisamente el éxito y el hecho de que desde fuera de México se vio México. No sé si me explico. El hecho de que de alguna manera te sientes visto en ciertas prácticas, yo creo que posiblemente haya desatado ese tipo de reacciones, o sea, gente que se sintió orgullosa de la película, orgullosa de esta mujer que por fin tuvo un papel protagónico en esta película y tuvo su éxito personal,
Pero de la misma manera, hubo gente que detestó eso, porque realmente en eso sí hay que reconocerlo, desnuda algo que a lo mejor desde el exterior no se sabe, ¿no? Y yo creo que también, no sé, también eso de odiar a la protagonista porque tuvo éxito. Sí, eso creo que fue algo muy infantil por parte de los actores y personajes famosos que lo criticaron. Y de la misma manera, yo creo que ahí, pero sí hay un problema que puede haber de alguna manera y más inconscientemente eh, alimentado algo de debate, y es que en efecto sí, ella tuvo éxito, bla, 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 pero al final, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en la realidad de estos indígenas? O sea, ¿qué ha cambiado en la realidad de las personas que ella supuestamente ha representado en frente del mundo, ¿no? Pues no ha cambiado nada. Así que sí está muy bien que ella haya llegado, que se haya hablado de esta película y que haya causado un debate, pero al mismo tiempo no me parece que esto haya realmente llevado a cambios, ¿sabes? Así que yo me puedo imaginar que algunas personas se hayan quedado un poco así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y muy bien, Yalitza muy bien, pero en nosotros, o sea, nosotros somos otra vez los que no han querido votarme en 2018, ¿no? O sea, son los que todavía están acusados de ser indios, son los que todavía no han ganado nada de esto, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. Muchas gracias, Ana. Gracias. También otro de los comentarios que nos hacen, Pepe Aguilar nos dice, el racismo no solo son estereotipos de personas racializadas, otra forma es asignar únicamente las características positivas a las personas Ujú. blancas, éxito, belleza, felicidad. Pues sí, o sea, absolutamente. A mí esa palabra aspirational, de que se originó la versión española aspiracional en español, pues sí, es una cosa que tiene absolutamente un papel muy relevante en la construcción del discurso racista, porque claramente las personas menos morenas siempre son las personas que queremos ser, ¿no? Porque tendrán más éxito, porque lo tendrán más fácil, eso sí es verdad. Pero desde un punto de vista de aspirar a ser así, yo creo que es muy dañino. O sea, es una de las características del discurso racista más sutiles, pero que realmente forman esta base fuerte del discurso racista, absolutamente, absolutamente. Es lo fortalece. Muy bien, muchas gracias, Ana. Si ya no hay ninguna otra intervención por parte de las personas que nos acompañan, entonces te agradezco